Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada semana, antiguamente decía cada viernes, ahora ya los domingos, os traigo una reflexión profesional, en este caso sobre el mercado inmobiliario. Hay un debate intenso sobre si los precios de la vivienda van a bajar o no. Y creo que es muy interesante presentaros el informe que a mediados del mes de junio ha elaborado el propio Banco de España, en el que argumenta con datos muy sólidos por qué considera que no va a haber bajada del precio de la vivienda, o al menos bajada significativa del precio de la vivienda, por un desajuste principalmente entre la demanda y la oferta. Está plagado de gráficos muy interesantes que voy a mostraros. Y ya sabéis que yo es una de las inversiones con la que más cómodo me encuentro. La realicé en 2020. De momento ha sido un gran acierto y espero que siga siéndolo durante los próximos años. Veamos si tengo razón en este debate, porque muchos vaticinan el pinchazo de una burbuja inmobiliaria y una corrección severa de los precios de los inmuebles, pero yo no estoy de acuerdo. Por el lado del informe de Banco España, como veis, se publica el 13 de junio de 2023 y habla del desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda y su relación con los precios. Es precisamente el tema que todo el mundo quiere saber. ¿Va a haber oportunidades de comprar la casa más barata o debo montarme ya en el mercado inmobiliario que no hace más que subir de precio y que afecta no solamente al precio de la vivienda, sino también, como estamos viendo, al precio de los alquileres? Una de las conclusiones que extrae el Banco de España es que la fuerte demanda de vivienda se ha visto impulsada por decisiones postergadas durante la pandemia. La situación de los últimos años ha sido muy compleja, ¿no? Cuando llega la pandemia, nos vemos confinados en casa, se paraliza la actividad económica, incluida la compra y venta de vivienda y la fabricación también o construcción de vivienda nueva. Por ahí viene parte del argumento, ¿no? Estamos viendo cómo se relanza esa demanda que había estado completamente paralizada por causas externas, pero cuando la demanda va buscando la vivienda que comprar, descubre que la oferta ha repuntado con menos vigor y que se mantiene realmente cerca de niveles históricamente bajos. De ahí que ese desajuste entre la demanda y la oferta provoque unos precios cada vez más altos. Pero hay otro factor y está el tema del coste de los materiales. Si miramos cuáles son los costes que tiene que soportar, digamos, el que promueve un proyecto inmobiliario, descubrimos que por un lado tiene elevados costes de los materiales con los que construye la vivienda, dificultad a la hora de conseguir esos materiales y, para colmo, insuficiencia o escasez de mano de obra. Todo ello son condicionantes para que el coste de fabricar la vivienda sea cada vez más alto y, por tanto, ese sobrecoste acabe repercutido en el precio final a unos compradores que además no encuentran las viviendas que realmente están buscando. Porque algo de lo que está ocurriendo últimamente es que la vivienda turística ha ganado importancia relativa desde el verano de 2021, lo que ha hecho que se desplace o se reduzca en proporción la vivienda residencial. Como veis en las líneas de color, desde el año 2021 en adelante, el eje central se está desplazando a la derecha, lo cual quiere decir básicamente que cada vez el peso relativo de la vivienda residencial, que es la que muchas veces se marca como referente en los precios de las grandes ciudades, cada vez tiene menor peso respecto a otro tipo de vivienda como es la turística, y eso hace que las promotoras a lo mejor centren más su interés en construir donde ven una demanda pues más acuciante, lo cual restringe la oferta en otras zonas como puedan ser áreas residenciales. Este vídeo está patrocinado por Cibislen, es una compañía que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero brevemente os diré que es la forma de poner en contacto a los promotores profesionales con los inversores que quieren de alguna manera financiar los proyectos inmobiliarios en su etapa más temprana con una rentabilidad que supera claramente la que ofrece, por ejemplo, la renta fija. Si entráis en Cibislen os vais a encontrar múltiples proyectos, algunos financiados en proceso de concluirse, otros que están en fase de estudio. Ahí podéis ver qué rentabilidad esperada hay, dónde se sitúa la promoción. Vosotros os convertís en inversores que de alguna manera prestáis vuestro dinero a la promotora para financiar un proyecto inmobiliario del cual
obtenéis una rentabilidad. Evidentemente todos sabéis que retornos pasados no garantizan retornos futuros, pero teniendo en cuenta que han hecho ya más de 40 proyectos financiados, que el 100% de los proyectos se han completado sin ningún tipo de default, que han captado 30 millones de euros de fondos hasta ahora y que la rentabilidad media de 2023 es del 9,5% anual, pues la verdad es que parece una alternativa de inversión que como mínimo debemos conocer. Si os pica la curiosidad, yo estoy mirando ahora a ver qué pinta tiene una oportunidad que parece interesante de 38 viviendas que han sacado, de las cuales 32 ya están vendidas, y ofrece una rentabilidad potencial de un 10% a 12 meses. Además tiene garantía hipotecaria de primer rango sobre el activo. Como digo, nadie garantiza ninguna rentabilidad, pero el track record hasta ahora de este modelo de negocio es muy bueno y, como digo, la decisión siempre está en manos de cada uno, pero es un proyecto que probablemente como mínimo deberíamos tantear para ver si nos puede encajar como alternativas de inversión tradicionales, como puede ser la renta fija, la renta variable, el oro o criptomonedas. Volviendo ya a lo que es nuestra presentación, recuerda que hemos dicho que lo que provoca que el precio suba es cuando hay más demanda que oferta, ese desajuste entre los compradores y los vendedores. Como podéis ver en este gráfico del informe de Banco de España, tenéis una línea que es esta que tenemos aquí, que muestra el diferencial existente entre la oferta de vivienda y la demanda de vivienda. Nunca habíamos tenido desde los últimos años un estrechamiento de ese diferencial tan grande y, como veis, hay una relación directa entre el precio de la vivienda y el desajuste que se produce. Esa correlación es de un 73%. Dicho de otra manera, casi el 75% de lo que explica el precio, las variaciones del precio cuando compramos nuestras casas, es precisamente cuánta oferta hay respecto a cuánta demanda hay. Y hoy por hoy da la sensación de que los últimos años han permitido que haya mucha más demanda latente que oferta, que evidentemente esa oferta tenderá a ir aumentando con el paso de los trimestres o de los años, pero es un proceso que lleva tiempo, no es un proceso que se produzca de forma inmediata. Mientras tengamos esa carencia de oferta, es probable que los precios se mantengan bastante sostenidos. Además de eso, ocurre una singularidad tal vez que viene provocada por la pandemia. Altera nuestros gustos o nuestras preferencias a la hora de lo que buscamos cuando compramos una vivienda. Lo vimos, por ejemplo, con aquellas viviendas que tenían balcones o que tenían algún tipo de salida al exterior. Fueron tremendamente cotizadas después de la pandemia porque no éramos conscientes de lo duro que era estar confinados en pisos que no tenían ni siquiera terraza. ¿Cuál es la preferencia que se ha desarrollado especialmente a partir de la pandemia? Pues la búsqueda de viviendas unifamiliares. Como veis en el gráfico de abajo, esa tendencia existía ya antes, pero salta de forma muy significativa a raíz de la pandemia del COVID. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante ver que el stock de vivienda nueva sin vender, el que todavía se había creado en la última gran burbuja inmobiliaria, no ha surgido un consumo de esa vivienda nueva de forma muy clara. ¿Qué quiere eso decir? Pues que hay muchos compradores que no quieren la vivienda que tiene ya varios años de perfil de venta, sino que está buscando vivienda que se adecue concretamente a lo que están buscando en este momento. Por tanto, las promociones nuevas tienen ese aliciente positivo de que se ajustan exactamente a lo que está buscando el comprador en este momento. La subida del coste del dinero, que es el argumento que utilizan aquellos que consideran que va a haber un pinchazo de la burbuja inmobiliaria y un desplome sustancial de los precios, es un factor que sin lugar a dudas hay que tener en cuenta. Debemos pensar que cuando compramos una vivienda, un porcentaje muy alto de los compradores necesitan de alguna manera financiar un porcentaje elevado de lo que van a comprar, y el coste de esa financiación es crítico a la hora de saber qué importe puedes solicitar y por tanto a qué tipo de nivel de vivienda puedes acceder. Pero no debemos olvidar que eso afecta especialmente a las rentas más bajas. Las rentas más altas normalmente no optan por la financiación para comprar la vivienda, sino que acceden a ella pudiendo comprarla al contado. Y las rentas medias
también se ven menos afectadas porque no tienen que financiar un porcentaje excesivamente grande de la compra. Además, la tendencia que ha habido durante los últimos años ha sido a migrar hacia hipotecas fijas, porque no debemos olvidar que hemos estado viviendo en un entorno de tipos de interés históricamente bajos, cuando el Banco Central Europeo situaba las tasas de interés en el 0%. Todo el tiempo desde el año 2014-2015 prácticamente hasta verano de 2022 hemos estado con un entorno de tipos históricamente bajos que ha permitido financiar muchas de las compras con hipotecas fijas que rondaban el 1% o ligeramente por encima del 1%. ¿Qué quiere esto decir? Que el impacto de lo que está haciendo el Banco Central Europeo en este momento, cuando ha comenzado a luchar contra la inflación de forma agresiva, subiendo las tasas de interés desde el 0 hasta el 4%, y probablemente, como nos está anunciando Christine Lagarde, va a seguir subiéndolos. Yo esperaría una subida en la reunión del mes de julio de 2023 y probablemente después del verano volveremos a ver alguna subida adicional, porque la inflación todavía está muy lejos de ese objetivo del 2%, pero como digo, ese impacto en un mercado como en el que teníamos antiguamente antes de la crisis 2008, que el 90 y tantos % de las hipotecas eran variables, provocaba un daño terrible. A día de hoy prácticamente más del 65% de las hipotecas son fijas, lo cual quiere decir que la sensibilidad que tiene el mercado en su totalidad a las subidas de tipos de interés que está promoviendo el Banco Central Europeo es mucho menor que la que teníamos en el entorno previo al pinchazo de la burbuja 2008. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la euforia que se sentía en los años previos al 2008 a la hora de comprar vivienda quedaba reflejado de forma muy clara en las aprobaciones de hipotecas que se llegaron a alcanzar con unas cantidades tremendas e históricamente altas. A día de hoy, el crecimiento de la concesión o aprobaciones de hipotecas mantiene una tendencia claramente positiva, pero no denota unos niveles de exuberancia absoluta, lo cual quiere decir que encaja bastante bien con el argumento de que realmente está habiendo una presión en los precios de los inmuebles, pero ni siquiera hemos alcanzado todavía las cotas que se registraban en su momento en el año previo al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Como es lógico, cuando hablamos de evolución del precio de la vivienda, hay unas diferencias abismales entre aquellas zonas premium de aquellas otras zonas más a lo mejor rurales o con menos interés para el comprador. La media se elabora desde una perspectiva nacional. Alguno podrá decir, pues en mi ciudad o en mi región los precios ya han superado los de la burbuja previa del año 2008, pero a nivel nacional no es así. Como podéis ver en este gráfico de evolución del precio del Idealista, podemos ver que los precios que han empezado a recuperarse a partir de más o menos mediados de 2016, después de un proceso de ajuste a la baja muy severo que tuvo lugar tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, todavía no han retornado a los niveles más altos registrados en el año 2007. Es una tendencia constante, con un pequeño parón, como podéis ver, durante el COVID en el año 2020, cuando se seca completamente la actividad económica y que luego se retoma con cierta alegría, y ya veis que la tendencia es constante desde el año 2016, llegando o acercándonos a los picos del año 2007. Y alguien podría decir, bueno, ya, pero es que esos picos del 2007 ya son una señal de alerta tremenda. Bueno, no tan claro. Por un lado, por el desajuste entre demanda y oferta, algo que no ocurría evidentemente en 2007 y 2008, donde la oferta era muy superior a la demanda, pero es que además la situación a nivel global nos sitúa en España en un país con muy poquito riesgo de que haya un pinchazo de una burbuja inmobiliaria, y muestra de ello es el informe que elabora el Economista y que nos saca el día 6 de febrero de 2023, donde pone en contexto lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario español respecto al resto de Europa. Como podéis ver, el mapa, digamos, de riesgo está en color rojo, lo que es más arriesgado, y se concentra en algunos de los países nórdicos, y luego vemos también pues cierta situación complicada en el centro de Europa y en Reino Unido.
también en Portugal. Pero curiosamente España, Italia, Grecia salen muy bien parados en este aspecto. Tal vez fue el recuerdo de la debacle que hubo en el mercado inmobiliario en su momento lo que nos ha hecho ser un poco más cautos en los años siguientes, y por eso no hemos vuelto a cometer o a liderar el problema de un mercado de la vivienda ultra caliente. Cuando uno analiza datos, por ejemplo, del mercado estadounidense, descubre que la vivienda solamente el año pasado había registrado subidas de más de un 20%, es decir, que cotizaba más de un 40% por encima de los precios de picos históricos alcanzados en 2007, o dicho de otra manera, respecto a este nivel, el mercado inmobiliario en Estados Unidos cotiza aquí con una subida, como digo, de más de un 40%. Esto da una idea de hasta qué punto allí hay una burbuja muy peligrosa que se podría pinchar, mientras que en España, habiendo una recuperación de precios notable, todavía no estamos en ese punto, digamos, de alto riesgo que se percibe en otras regiones, en otros países. Si os queréis preocupar por burbujas inmobiliarias, tenéis el caso de Canadá, el caso de Australia, de Nueva Zelanda, países nórdicos. Creo que son áreas mucho más conflictivas. La misma Alemania podría tener bastantes más problemas que en España. Y la pregunta ahora que nos queda es ¿cómo vamos a convivir en un entorno donde hay poca oferta y hay un coste de financiación cada vez más alto? Personalmente creo que se va a solventar con una paralización en lo que son la actividad. Va a haber menos actividad de compra-venta, pero eso no quiere decir ni mucho menos que vaya a verse afectada por caída de los precios. Por tanto, este análisis que yo llevo haciéndolo de forma recurrente desde hace 3 años, desde que tengo una gran inversión, digamos, en inmobiliario, creo que es totalmente necesario planteárselo y hacerlo, y la conclusión que saco es que las condiciones existentes hoy no vaticinan un gran problema en los precios de real estate o mercado de bienes reales como son las viviendas, sino todo lo contrario. Puede haber menos transacciones, seguramente, menos concesiones de hipotecas, seguramente, correcciones severas en los precios, dudo mucho que eso vayamos a verlo. Desde esa perspectiva, creo que el que haya oportunidades de participar en proyectos de inversión inmobiliario, no comprando la casa, sino simplemente financiando parte de esos proyectos, pues puede ser una alternativa interesante para los inversores que buscan diversificar respecto a las inversiones más tradicionales, como son la bolsa, los bonos o alguna materia prima defensiva como pueda ser el oro, o incluso alguna criptomoneda como Bitcoin. Como siempre, espero que os haya servido para tener una visión. En este caso traía el informe del Banco de España, no es una opinión, coincido con la opinión del Banco de España evidentemente, pero creo que además los gráficos sustentan perfectamente esta argumentación a la que hacemos referencia. Espero que os haya gustado, dejadme vuestros comentarios, nos vemos ya en el próximo vídeo. Que lo paséis muy bien, un saludo.